En este video vamos a ver la lectura del calibrador tipo Vernier con un 128avo de pulgada de resolución. Para ello vamos a trabajar con dos pasos. El paso 1 es identificar las escalas y el cómo están divididas. De aquí vamos a encontrar en la escala principal que tenemos las pulgadas, cómo están divididas cada una de ellas. De tal forma que tenemos mitades, media pulgada, cuartos, octavos y llegamos hasta un 16avo de pulgada. Aquí yo estoy poniendo una representación en rojo de lo que veríamos si yo quisiera seguir dividiendo cada 16avo. De tal forma que si yo lo divido a la mitad obtendría un 32 y esa mitad de un 32 pues obtendría un 64 y 364. Y si yo también dividiera cada uno de estos 64, pues la distancia sería un 128, la distancia desde el origen, un 128, 3 128, 5 128 y 7 128avos. Como podemos ver, el amontonamiento de líneas o la cercanía de las líneas nos impediría tomar una lectura. Más aún que esta es una pulgada pues amplificada. Una pulgada de la realidad pues no se alcanzaría a distinguir. Es por esta razón que en el diseño de este instrumento de medición solamente se dividió hasta un 16avo. Y es precisamente donde entra en juego esta escala auxiliar, esta escala Nonio-Vernier. Esta escala me va a representar la amplificación de cada una de las divisiones de la escala principal, de las mínimas divisiones. Cada que se pose encima de ellas las va a amplificar. Si las puede amplificar, se pueden dividir y se pueden observar. De tal forma que estas 8 divisiones corresponden a las que tendría aquí. Por lo tanto, donde está el 4 corresponde a un 32. Donde está la mitad de ese 32 tengo un 64, 364 y a su vez en esa mitad de cada 64 tengo los 128avos, 1, 3, 5 y 7. Este número 4 les causa mucha confusión a los alumnos cuando lo ven en el instrumento. Entonces recordar aquí donde está el 4 es un 32. Entonces ya vimos que en la escala del Vernier o del Nonio la resolución es de un 128. Este sería el paso número 1. En el paso número 2 vamos a hacer la suma para la toma de la lectura. En cada medida vamos a sumar la distancia desde el origen de la escala principal hasta la línea de 0 del nonio. ¿Sí? Y si este se encuentra en una posición intermedia, yo lo que voy a hacer es que voy a recurrir a la línea que coincida con alguna de la escala principal, la que está ahí marcada. Entonces, ese es el paso de la suma. Para demostrar los ejercicios, voy a recurrir al simulador del profesor Eduardo Stefanelli. Aquí está la dirección y nos vamos a dirigir para ver el simulador. Entramos al simulador de la página del profesor Eduardo Stefanelli. Trae mucha información de utilidad, pero yo me voy a dirigir a la parte del simulador del Vernier. Voy a amplificarlo y ahí tengo mi simulador. Con mi botón izquierdo del mouse, yo voy a poder sujetar virtualmente el nonio e irlo desplazando. Como ustedes podrán observar en la parte de abajo, pues está representada la distancia que se genera cuando se desplaza la mordaza. La distancia, pues digamos que de exteriores, de interiores y pues también está la de profundidades. Esta visualización pues la puedo cancelar y también puedo ver con más detalle las escalas con una amplificación y la lupa. ¿Sí? Es aquí donde vamos a utilizar los recursos que habíamos visto de la suma.
Entonces voy a cancelar el ojito y vamos a hacer una lectura como la que tendríamos en este caso. Entonces yo voy a recurrir aquí, voy a imprimir mi pantalla y me voy a llevar esta información, me la voy a llevar aquí a un archivo de una presentación y aquí la voy a pegar. Voy a cerrar estas sugerencias y ahí está. Entonces quiere decir que para que yo tome una lectura voy a tener la distancia que tengo aquí desde el origen hasta acá. Esa es mi lectura. Pero para que yo pueda tener esa lectura, pues sé que tengo un número de pulgadas completas, que es 1, y a final de cuentas yo necesito tomar, que sería la distancia que tengo en la escala principal, la escala que tengo aquí, que sería esta de aquí, esa distancia, con este pedacito de acá. Entonces, la suma de estas dos distancias me dan la lectura total. Pero como aquí, pues yo no puedo distinguir dónde está ubicado, recordar que aquí tengo la amplificación, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Y entonces quiere decir que esto que no puedo ver, sí lo puedo ver en la parte de acá y correspondería a la distancia que es de la línea que coincida, que es esa. Entonces quiere decir que este cachito que tengo aquí del 16 está acá amplificado. Y entonces yo ya detecté que en este caso corresponde a la división de 5 128avos. Entonces lo que tengo que hacer es la suma de esas distancias. Entonces voy a hacer la suma. Vamos a hacer la suma de esas distancias. Por lo tanto, aquí tengo una pulgada, la voy a trabajar aparte. Sé que tengo una pulgada, nada más voy a trabajar con las fracciones. Entonces, voy a contar o ver cuántos 16avos tengo después de la pulgada. Aquí, pues yo veo que tengo 2, 4, 6 y estoy casi a punto de llegar al séptimo, ¿sí? Entonces tengo 6/16. Vamos a hacerlo con 6/16. Aquí no voy a reducir, voy a trabajar con los 6/16avos y voy a sumar precisamente lo que tengo acá. Voy a sumar la distancia pequeñita, que son los 5 128avos. Entonces voy a sumarle 6/16 más 5 128avos. El resultado de esa suma, pues va a ser digamos que la lectura. Entonces, esto pues va a ser igual. Esto va a ser igual. Una forma de hacerlo, esta suma más rápida, es dejar los denominadores iguales. Cuando los denominadores son iguales, yo puedo sumar directamente los numeradores. Entonces, si yo aquí los 6/16 los transformo a 128, entonces 6/16, si yo estos 6/16 lo multiplico por 8 octavos, voy a obtener una fracción equivalente y a eso le sumo los 5 128, ¿sí? En ese caso yo lo que estoy obteniendo es una fracción equivalente. Y pues el resultado de esa operación pues me va a dar la suma. Vamos a hacer vamos a continuar con la suma. Entonces, vamos aquí, vamos a darle Enter. Y entonces serían 48, 128, más 5, 128. Y esto ya es igual a, son 53 128avos. Entonces tengo 53 128avos. Y esta sería el resultado de mi lectura. Pero recordar que ya rebasé una pulgada, entonces yo tendría que agregar a este resultado
Y lo voy a poner, pues ya, igual aquí abajo lo voy a poner mi pulgada. Y le voy a poner aquí, pues, las dos comitas. ¿Sí? Y este sería ya mi resultado final. ¿Sí? Sería mi resultado final. Vamos a ver qué nos dice nuestro simulador. Vamos a ver qué nos dice. Pues dice que sí, efectivamente es una pulgada con 53/128. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a poner que ahora estamos por acá y vamos a hacer que coincida la del centro. Vamos a ver ahora la lectura. Entonces voy a hacer la impresión de pantalla. Me la voy a llevar a un documento en PowerPoint. Ahí la voy a pegar. La voy a acomodar para hacer mi lectura, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a quitar esto. Aquí ya estamos rebasando 2 pulgadas y vemos que este índice, esta rayita del nonio, pues está rebasando 4/16, está rebasando 1/4, pero acuérdense que vamos a trabajar con 4/16. Entonces, vamos a hacer la suma. Entonces, aquí vamos a trabajar con 11. Y entonces ya hay que considerar que son las 2 pulgadas. Entonces vamos a tener 4/16 que le vamos a sumar, pues este pedacito que yo tengo aquí lo voy a tener aquí amplificado, que corresponde a ¿qué? A un 32. Entonces, más un 32. Esto pues va a ser igual. Y procedemos de la forma como hicimos hace rato, ¿no? Que vamos a transformar esos 16 a 32. Si se fijan, aquí este número es el que nos da la pauta para transformar a 32. 4/16 vamos a multiplicar por 2 medios, que finalmente es un 1. Lo único que estoy haciendo es cambiarle la forma, es una fracción equivalente, más un 32. Entonces ahí ya igualo. Y en este caso, pues ya mis resultados serían 8/32 más un 32. Más un 32. Esto es igual a 9/32. Y entonces, pues yo le voy a anexar la pulgada. Entonces, que en este caso, pues ya son 2. Las pulgadas completas serían 2 pulgadas con 9/32. Y aquí le voy a anexar la comita. Entonces, esto sería, vamos a separarlo para que se vea. Entonces, este sería ya el resultado de mi medición. Entonces, si yo aquí observo detenidamente, bueno, pues si yo ya sé que está coincidiendo en 32 y sé que cada 16avo tiene 2/32, entonces puedo decir pues 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Entonces 2 pulgadas con 9/32, ¿sí? Y al final pues vamos a ver otro método que también te puede ser de ayuda. Entonces vamos al simulador, serían 2 pulgadas 9/32 y observamos que son 2 pulgadas 9/32. Vamos a hacer otro ejercicio y ahora vamos a hacer una que sea menor a la pulgada. Vamos a hacer una que coincida, vamos a suponer esta ahí. Vamos a ver ahí. Entonces vamos a hacer la impresión de pantalla. Me lo voy a llevar a esta presentación. No, esta no era. Acá. Entonces aquí vamos a pegar, vamos a acomodar y vamos a hacer ahora la suma. Ahora recordar que no hemos rebasado ninguna pulgada. Vamos a hacer la suma. Vamos a hacer, aprovechamos el texto grande y vamos a dejar en 11. Entonces aquí tenemos 0 pulgadas. Vemos dónde está la posición del índice. Estamos contemplando que estamos rebasando, son 6/16, ¿sí? Que serían 3/8, pero acuérdense que aquí vamos a utilizar con 16avo. Entonces tenemos 6/16 y le voy a sumar pues este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí corresponde a un 64. Entonces más un 64 de pulgada. Entonces esto pues sería igual a ¿qué?
pues vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a transformar estos 616 a 64 y aquí el 4 me dice cómo hacerlo, ¿no? Multiplico por 4. Entonces voy a multiplicar 616, lo voy a multiplicar por 4 cuartos, que finalmente es un 1 y disfrazado, más un 64, y esto es igual a, entonces serían 24, 64 más 1 serían 25, 64 de pulgada, y como aquí ya no tengo que sumar nada porque pues ya no tengo ninguna pulgada que haya rebasado, entonces serían los 24/64, ¿sí? Pues igual, como en el caso anterior, si aquí yo estoy viendo que el resultado va a ser en 64 y está coincidiendo la de un 64, bueno, pues todo esto lo voy a transformar en 64. Sé que cada uno de estos 16 pues tiene 4/64. Si son hasta aquí son 6 por 4, 24 y una 25, 25/64. Si hubiera coincidido en lugar de esta, en lugar de sumar 1, serían ¿qué? Pues serían los 27/64. Entonces va a depender cuál coincida, ¿sí? Vamos a ver ahora un recurso que pues también puede ser otra forma con la cual tú puedes tomar lecturas. Dice que la toma de lecturas con Vernier. Dice, si la línea inicial del nonio coincide con cualquiera de las divisiones de la escala principal, se lee el valor de la fracción correspondiente y de ser necesario incluir las pulgadas completas, que es el caso más directo, ¿verdad? Y dice, si la línea inicial del nonio no coincide con cualquiera de las divisiones de la escala principal, aplicar según coincida. Primero pues hay que apartar los enteros y dice al número de 16avos, si coincidió con un 32 vamos a multiplicar por 2 y sumamos 1. Si coincidió con 64, tenemos dos casos, 1 y 3, vamos a multiplicar por 4 al número de 16avos. Hay que recordar que aquí vamos a trabajar con 16avos, no hay que reducir para este procedimiento, y vamos a sumar 1 y 3. Y para el caso de 128, cuando coincide con los 16avos, bueno, pues vamos a multiplicar por 8 y vamos a sumar 1, 3, 5 o 7. Entonces, y vamos a aplicar la regla. Vamos a suponer que abrimos hasta ahí y observamos que es una pulgada completa. Tenemos un número de 16avos rebasados y está coincidiendo con esta, con la de 5 128avos. Entonces, como sé que son 128avos, al número de 16avos lo voy a multiplicar por 8. Entonces tengo 2, 4, 6 por 8, 48, más 5 serían 53 128avos. Entonces el resultado sería una pulgada con 53 128avos. Vamos a apagar vamos a cancelar y vámonos a esta otra. Entonces ahora yo estoy observando que pues no he rebasado ninguna pulgada, estoy una división más adelante de la media, por lo tanto voy a tener 9, 9 es 16, y ahora la que está coincidiendo pues otra vez fue la misma. Bueno, pues vamos a hacer la misma. Entonces serían 72 más 5 serían 77 128avos. Vamos a por acá y bueno, vamos a truquearle ahí un poquito para que caiga una diferente. Vamos a ver ahí, pues siguen siendo 128, vamos a hacerla. Entonces tengo 2 pulgadas y tengo un 16. Un 16, pero está coincidiendo con la de un 128. Entonces tendría 8 por 1, 8, más 1 serían 2 pulgadas con 9 128avos. Y si nos vamos por aquí, vamos a ver que coincida una esta de ahí. Entonces ya está coincidiendo ahora la de un 64. Entonces al número de 16avos, que son 2, lo voy a multiplicar por 4. Sería 8 más 1, 9, 64avos.
Y entonces esta es la forma de cómo con esta tablita o esta guía te puede ser de utilidad para que puedas tomar tus lecturas. Pues yo te recomiendo que practiques mucho con el simulador, que lo utilices, que pues practiques y pues también practiques el cómo colocar lecturas, que sería un proceso, digamos que inverso, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.